abogado. Si ustedes ven, estamos entrando a un nuevo tema y es obligaciones a plazo. El plazo es prácticamente la segunda modalidad que puede afectar a las obligaciones y como tal, ¿verdad? El código destina a esta modalidad algunas disposiciones de este libro tercero y más exactamente, como lo vemos en el capítulo tercero, em, eh, para que podamos distinguirlas de las obligaciones condicionales. El concepto de plazo o término, si ustedes esto ya lo tuvieron que haber visto en introducción, plazo o término, que se conoce así como plazo o término, es una fecha futura y cierta. Miren qué diferente con la condición que es incertidumbre. En el plazo es una fecha futura y cierta, de la cual depende, fecha futura y cierta, de la cual depende la exigibilidad de una obligación, la exigibilidad de una obligación o la extinción de un derecho. Entonces, ese es el concepto de plazo. Fecha futura y cierta, de la cual depende la exigibilidad de una obligación o la extinción de un derecho. Concordante con esta idea, ¿cómo podemos definir la obligación a plazo? Entonces, vamos a ver qué es obligación a plazo. La podemos definir como aquella obligación para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto. Obligación a plazo la definimos como aquella obligación para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto. Entonces, como la obligación es exigible cuando el día llegue, ¿se acuerda que hemos visto cuándo es exigible la obligación? Y aquí estamos viendo otra conceptualización. La obligación es exigible cuando el día llegue. Entonces, ¿qué se dice? Entonces se dice que el plazo suspende la exigibilidad de la obligación sin afectarla. ¿Por qué? Porque el plazo no es un hecho del que dependa el nacimiento de un derecho, ¿ok? La obligación a plazo existe ¿desde cuándo? Desde que se constituye. ¿Y qué es lo único que se dilata? Lo que se dilata es su exigibilidad. ¿Por qué? Por eso el artículo 1387 reza que las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día cierto solo serán exigibles cuando el día llegue. Por eso se dice que el plazo suspende la exigibilidad de la obligación sin afectarla. ¿Por qué? Porque el plazo no es un hecho del que dependa el nacimiento de un derecho. La obligación a plazo, ¿desde cuándo existe? Desde que se constituye. ¿Y qué es lo único que se dilata? Se dilata su exigibilidad. ¿Para cuándo? Para cuando el día llegue. Entonces, para que vayamos ampliando nuestros conocimientos, vamos a ver qué es día cierto. ¿Qué se entiende por día cierto? Aquí lo dice el artículo 1387, se entiende por día cierto aquel que necesariamente ha de venir, aunque se ignore cuándo, y lo dice el párrafo segundo, ¿verdad? El 1387. Entonces, el día cierto, ¿qué es? Pues es la época, la fecha o el momento en que tendrá lugar la exigibilidad de la obligación. Ese es el día cierto, la fecha, el momento, la época en que tendrá lugar la exigibilidad de la obligación. El día cierto, porque es tan importante en materia contractual, porque debe señalarse. ¿Para qué? Para que la obligación sea a plazo. El día cierto siempre se debe de señalar para que la obligación sea a plazo. Si no, si se señala un día incierto, ¿de qué estaríamos hablando? Si se señalara un día incierto, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De qué clase de obligación estaríamos hablando? ¿De qué estaríamos hablando?
No sé si me equivoco, abogada, pero no sé si podría ser una obligación condicional o pura. No, amor, lo dijiste correctamente. Obligación condicional. Obligación condicional. Si estás hablando de un día, de un día incierto, estás hablando de un día incondicional. No tengas miedo. Aun cuando te equivoques, no tengas miedo de hablar, de participar. Entonces, muy bien, Iván Andrés fue el que habló, ¿verdad? Iván Andrés, cuando dice... No, No, abogada, fue Ricardo. Ricardo en este caso. Ricardo, ok, Ricardo, permíteme que te voy a ubicar. Ricardo, claro, por eso te digo, el día cierto debe señalarse para que la obligación sea a plazo. O sea, si ustedes ven en el contrato un día cierto, eso es una obligación a plazo, ya que de señalarse un día incierto, estaríamos hablando, tal como lo dijo Ricardo, de una obligación condicional. Entonces, ¿cuáles son las características del plazo? Son dos. Número uno, que sea una fecha que esté por venir, ya lo dice el artículo, que sea una fecha que esté por venir, esto es, que sea futuro. Y número dos, que sea cierto. ¿Qué es esto? Esto es que necesariamente ha de venir, aunque se ignore cuándo. Esta certidumbre, acuérdense, en el plazo no hay incertidumbre, en obligaciones condicionales sí hay incertidumbre. Cuando hablamos de obligaciones de plazo, es un día cierto que necesariamente ha de venir, aunque se ignore cuándo va a venir. Y eso no se puede analizar como incertidumbre. O sea, sí se podría decir que esta incertidumbre es esencial en el plazo. ¿Por qué? Perdón, certidumbre, no incertidumbre. Esta certidumbre es esencial en el plazo. Si hay incertidumbre en la llegada del día, ya lo vuelvo a repetir, la obligación es condicional. Así lo dispone el artículo 1387. Vamos a ver, dice aquí día cierto, ¿verdad? Día cierto debe señalarse para que la obligación sea a plazo. Ok, entonces las características del plazo, que sea futuro, que sea cierto, que esto es que necesariamente ha de venir, o sea, esta certidumbre es esencial en el plazo, porque ya sabemos, si no hay certidumbre, sino que incertidumbre, estamos hablando de obligaciones condicionales. Vamos a ver qué es día determinado y día indeterminado. Día determinado, ¿qué es día determinado y día indeterminado? Vámonos al artículo 1064. Este es bien importante que lo sepan. El artículo 1064 le voy a pedir a Dacia Noemí Chávez López. Dacia Noemí Chávez López, que me llame, que me lea, por favor. Permítame, abogada. Muchas gracias, Dacia. No viniste a recibir tu nota y tan excelente nota que sacaste. Ahí te tengo fallada, fíjate, en tu segundo parcial. Ok. Artículo 1064. De las asignaciones testamentarias a día, artículo 1064. El día es cierto y determinado si necesariamente ha de llegar y se sabe cuándo, como el día tanto de tal mes y año o tantos días, meses o años después de la fecha del testamento o del fallecimiento del testador. Es cierto pero indeterminado si necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo, como el día de la muerte de una persona. Es incierto pero determinado si puede llegar o no, pero suponiendo que ha de llegar, se sabe cuándo, como el día en que una persona cumple 21 años. Finalmente, es incierto e indeterminado si no se sabe si ha de llegar ni cuándo, como el día que una persona se case. ¿Se fijan qué bonito? Aquí en la ley tenemos lo que es día determinado y lo que es día indeterminado. Cierto, dice, el día es cierto, muchas gracias, abogada, muy amable. El día es cierto y determinado si necesariamente ha de llegar y se sabe cuándo. Y anota el ejemplo, como el día tal, de tal mes, tal año. El día es cierto, pero indeterminado si necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo, como el día de muerte de una persona. O sea, no hay nadie que no se muera, ¿verdad? El día es incierto, pero determinado si puede llegar o no, pero suponiendo que ha de llegar, se sabe cuándo, como el día en que una persona cumpla 21 años. ¿Ok? Por eso es incierto, porque no se sabe si se va a morir.
o no se va a morir. Finalmente, dice el 1064, el día es incierto o indeterminado si no se sabe si ha de llegar, ni cuándo, como el día en que una persona se case. Entonces, este día incierto día incierto e indeterminado, es realmente siempre una verdadera condición y se sujeta a las reglas de las condicionales, de las reglas condicionales. Entonces, por eso, cuando hablamos de incierto e indeterminado, no comprende una obligación a plazo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo dice claramente el artículo 1066 del mismo código. Les voy a poner un ejemplo. Te daré mi automóvil, ¿verdad? Especie o cuerpo cierto, el día que llegue el tren a Tegucigalpa. Esta obligación, ¿cómo es? ¿Es condicional o es a plazo? Te daré mi automóvil el día que llegue el tren a Tegucigalpa. Es condicional, Yo abogado. diría que es condicional, abogada. Perfecto. Es condicional y no a plazo. ¿Por qué? Porque no hay certidumbre en que llegue algún día el tren a Tegucigalpa. Es incierta, ¿verdad, abogada? Es incierto exactamente y es indeterminado. Por eso es condicional. ¿Por qué? Porque no es a plazo. ¿Por qué? Porque no hay certidumbre en que algún día llegue el tren a Tegucigalpa. Que realmente, chicos, yo nací en la costa y yo ahora veo tantos problemas de combustible y de todo, de cómo está el mundo dado vueltas. Y les digo, ¿cuántas comunidades han quedado fuera del mundo por la falta del tren? Fíjense que antes uno se subía en un tren y era lindo, siempre había el pueblo, la gente se subía al tren, uno iba al Progreso en tren, a la Lima, a Tela, a ¿cómo se llama? San Pedro, hasta ahí nomás llegaba el tren. Ya cuando uno venía, como yo estudiaba en Tegucigalpa, uno se venía en tren de Tela a San Pedro, pero iba pasando por unos parajes, por unos lugares, por unas aldeas y caseríos. Era una maravilla, era un paseo, era el relax, no necesitabas pastillas antidepresivas. Y si agarrabas para el lado de Ceiba, ibas por todos esos pueblos, todos esos pueblos, aldeas y caseríos, hasta atravesando ríos, montañas. Imagínense ustedes, y en Tela, un alcalde que hubo se robó los rieles del tren. O sea, ¿por qué quitaron? Si yo fuera algún día presidente, que eso es incertidumbre total, yo volvería a colocar tren en nuestro pueblo. Miren, en Europa, cómo se mueve la gente, hijo, en tren. Yo me he recorrido Europa en tren, si eso es lo más relajante del mundo, me doy a entender. Y cómo miles de comunidades quedaron fuera del mundo en nuestro país. ¿Por qué? Porque ya no pasa el tren. ¿Por qué? Porque ya no tienen con qué comprar un pasaje para el bus, o comen o viajan. Vamos a ver la diferencia. Ahí les conté una historia de mi juventud. Plazo y condición. Diferencias, ¿ok? Miren, la condición consiste en un acontecimiento futuro e incierto. Pues esto ya ustedes lo saben. El plazo sería entonces futuro, pero cierto, ¿verdad? La condición es un acontecimiento futuro e incierto. El plazo es futuro, pero cierto. Es bien importante porque van a diferenciar ahora en este examen qué clase de obligación es. La condición deja suspensa, ¿verdad? La existencia de la obligación, ya sabemos. Esto solo es un repaso. La condición nace en el momento en que se cumple. Y ya les cualquier cantidad de ejemplos. Te doy mi automóvil, si dentro de un año te casas con María. Aquí la obligación nace cuando ocurre el casamiento. Pues desde ese entonces me obligo a entregar el automóvil. En cambio, el plazo solo dilata la exigibilidad de una obligación ya formada. Pues el plazo dilata la exigibilidad de una obligación ya formada. Por ejemplo, te doy un préstamo de 100 lempiras, pagaderos para que me los pagues el 15 de diciembre del 2022. En este caso, no puedo exigir el pago si no
hasta que llegue ese día, puesto por plazo. ¿Por qué? Porque ese plazo dilata mi derecho a exigir el pago. ¿Me doy a entender? Les estoy poniendo para que miren la diferencia. La condición, ya lo vimos, opera con efecto retroactivo, es decir, que si la condición no se cumple, las cosas que se dieron deben de ser devueltas como si la obligación nunca hubiese existido. Vamos a otro ejemplo. En la obligación condicional, el deudor que paga pendiente de la condición, ¿a qué tiene derecho? Tiene derecho a pedir que se le devuelva lo pagado. El ejemplo que le dije, Juan, no te doy 1000 lempiras si no te casas con María. No, abogada, no me voy a casar con María, no me voy a casar con María. Y se casa, pero le di los 1000 lempiras. Yo puedo repetir contra Juan. Yo les puedo decir, yo puedo decirle a Juan que me devuelva los 1000 lempiras que le pagué. Sí, eso es sencillo. Yo se lo puedo decir así, pero nosotros los abogados hablamos con un vocabulario diferente. Yo puedo repetir contra Juan para que me dé los 1000 lempiras. Entonces, en la obligación a plazos, el deudor no paga pendiente el plazo. O sea, el deudor no tiene derecho a pedir la obligación de lo pagado. ¿Por qué? Eso lo dice el artículo 1388. Lo que anticipadamente se hubiera pagado en obligaciones a plazo no se podrá repetir. Qué bonito que ya sabemos lo que se llama repetir jurídicamente hablando. No se podrá pedir la devolución, pero ustedes en el examen me van a poner no se podrá repetir y ya todos vamos a entender. Entonces, el efecto característico del plazo es el de no hacer exigible la obligación en tanto no venza el término. Esa es la regla general. Por excepción, el plazo deja de tener este efecto. Atención a esto porque esto les va a venir en el examen. Por excepción, el plazo deja de tener ese efecto. Por ejemplo, cuando el deudor pierde el derecho a utilizar el plazo, según está establecido en el artículo 1391 y también en el caso del concurso, según el artículo 2248, ambos del Código Civil. Bueno, vamos a ir despacio para que vayamos comprendiendo. Plazo y condición. La condición, acontecimiento futuro incierto. El plazo, futuro, pero cierto. La condición deja en suspenso la existencia del derecho hasta que se cumple, ¿verdad? Sin embargo, el plazo dilata el exigir el cumplimiento de la obligación, porque no puedo exigir que se me pague o que se me cumpla con la obligación, sino hasta que llega el plazo. La condición opera con efecto retroactivo. O sea, si la condición no se cumple, las cosas que se dieron deben de ser devueltas como en la obligación, como que si nunca hubiesen sido contraídas. En la obligación condicional, el deudor que paga pendiente de la condición tiene derecho a pedir que se le devuelva. Eso lo vimos ayer o antier, artículo 1383. En la obligación a plazo, el que paga pendiente el plazo no tiene derecho a pedir la devolución de lo pagado. ¿Dónde está eso? En el artículo 1388 de nuestro Código Civil. Pero el efecto característico del plazo es el de no hacer, eso es lo más importante, el efecto característico del plazo es el de no hacer exigible la obligación en tanto no venza el término o el plazo. Término, plazo es lo mismo. Esta es la regla general. Por excepción, vamos a la excepción de la regla general. Por excepción, el plazo deja de tener ese efecto. ¿Cuál efecto? ¿Cuál efecto? Lo que les acabo de decir, de que el plazo, en la obligación a plazo, el deudor que paga pendiente el plazo no tiene derecho a pedir la devolución de lo pagado. Por eso les dije que el plazo dilata el cumplimiento de la obligación. Pero vamos a la excepción de la regla.
Vamos a ver. El efecto característico del plazo es el de no hacer exigible la obligación en tanto no vence el término. Esa es la regla general. Por excepción, el plazo deja de tener ese efecto. Y eso está, la excepción, pónganlo en su código. Esto les va a venir en el examen. El que avisa no traiciona. Es el artículo 1391. Vamos a pedirle, por favor, a Heidi Melissa Fonseca que me lea el artículo 1391. Hoy estoy llamando a las excelencias que sacaron 95%. Vamos a ver. No vino Heidi Melissa Fonseca. Voy a ver si realmente sacaron esa nota por asistencia. Y Aquí estoy, abogada. Muy bien, Heidi, excelente. Bueno, pues léame el artículo 1391. Ahorita se lo leo, abogada. Permítame que estoy un poquito mocosa. Okay, pero no tenés COVID o tenés COVID. Ahora es que no, ayer me pusieron la cuarta dosis, abogada, y me ha pegado así como la reacción. ¿Y cuántos años tenés, Melissa? Perdona, pasás de 20, de 40, de 50. Tengo 32, abogada. Ok, pasa, pero se están poniendo los jóvenes la cuarta también. En la empresa donde trabajo, pues nos la exigieron, abogada. Y nos combinaron ese es el problema, que nos combinaron la vacuna con la de la influenza. Nos pusieron las dos al mismo tiempo. Pero la que te tiene mal es la de la influenza. Vamos a ver, vamos, mi niña. Ok. 1391. Se sustituye a Yossi Regina. ¿Dónde está Yossi? Ok. Yossi Regina. Buenos días, abogada. Buenos días, Yossi. Léame, por favor, el artículo referido. Sí. Sección tercera de las obligaciones a plazo. Artículo 1391. Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo. Número 1. Cuando, después de contraída la obligación, resulta insolvente, salvo que garantice la deuda. Número 2. Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviese comprometido. Número 3. Cuando por actos propios hubiesen disminuido aquellas garantías después de establecidas y cuando por caso fortuito desaparecieran, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras. Ok, pongan atención a esto, mucha atención. Esto se llama caducidad del plazo. Caducidad del plazo. Artículo 1391. Y miran cómo comienza. Esto le vienen 1 o 2 problemas. Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo. Entonces, ¿qué es el plazo? Es una modalidad que impide al acreedor accionar contra el deudor. Eso es el plazo. Una modalidad que impide al acreedor accionar contra el deudor. Pero, en determinados casos, la espera de que transcurra el término sería fatal para el acreedor. Entonces, la ley supone que los plazos se fijan por las partes o por el juez, ¿verdad? Dependiendo de la confianza, podríamos decir, o de la solvencia del deudor, o de la tranquilidad que producen las garantías prestadas. Pero en cuanto desaparece esa confianza o esa tranquilidad, desaparece la razón de esperar el plazo. Y por consiguiente, debe de considerarse por caducado el término establecido en el contrato. A este efecto, la ley ampara al acreedor, no al deudor. La ley ampara al acreedor permitiéndole perseguir al deudor antes del vencimiento del plazo. Y entonces, con este actuar vuelve exigible la obligación. El artículo 1391 es bien claro cuando dice perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo. Vengo, se lo voy a explicar. Este es un caso que yo llevé, chicos, un caso terrible porque era un niño que yo he conocido desde que nació y a su madre también.
Entonces dice el artículo 1391. Perderá el deudor todo el derecho a utilizar el plazo cuando después de contraída la obligación resulte insolvente. Esa es la regla general. ¿Cuál es la excepción a la regla? Salvo que garantice la deuda. Entonces, en relación con este primer caso, dice nuestro famoso Manresa, no es necesario, dice, que la insolvencia resulte porque el deudor se declara en quiebra. Basta con que el deudor se ponga en situación de no poder satisfacer sus obligaciones para considerar caducado o perdido, diríamos, su derecho a utilizar el plazo. Por eso, la insolvencia a que alude este numeral 1 del artículo 1391 se refiere a la insolvencia producida tanto si estamos en un juicio de quiebra o un juicio de concurso o fuera de él. Ya ustedes del concurso, concurso de acreedores, yo ya se los expliqué. El de quiebra se lo voy a explicar más adelante. Cuando una persona dice, yo ya no puedo pagar. Ok, eso lo van a ver en contrato. Yo ya no puedo pagar. Lo siento, me declaro en quiebra. Se declara en quiebra y no le paga a nadie. Y como por deuda no hay cárcel, entonces no hay problema. Aunque hubo una alta funcionaria del gobierno anterior que puso cárcel por deudas con el Estado. Entonces, cuando después de contraída la obligación resulta insolvente, salvo que garantice la deuda. Viene, vamos a ponerle, viene Eduardo, vamos a poner mejor José. Viene José. Y José es un empresario. José tiene bienes, tiene 3 casas, tiene predios, tiene depósitos a plazo, tiene bienes que alquila, arrenda, etcétera, etcétera. Va al banco y le dice al banco, mire, présteme 5 millones de dólares. El banco corriendo se lo paga. Si los bancos aquí son los que mantienen la mayor información del mundo, ¿saben quién tiene quién? Te pagan 5,000 lempiras y al ratito te están llamando ofreciéndote 5,000 lempiras, entre comillas, ofreciéndote tarjetas de crédito. Entonces viene y esta persona corre en los bancos y cualquier institución financiera a prestarle. ¿Por qué? Porque ven su patrimonio. Fluye en plata. Por eso les dije que la ley supone que los plazos se fijan por las partes. ¿Y qué inspira? Por la confianza que tienen en la persona. Pero la verdad es que no es tanto la confianza, es las garantías que tiene esa persona. Si esa persona tiene bienes que garantizan el pago de esa deuda, corriendo. Entonces viene Juan y pide 5 millones de lempiras prestados. Pero resulta que Juan, todos los bienes que tiene, los pasa a nombre de sus hijos o los pasa a nombres de otras empresas o lo pasa a nombre de la mujer. Y Juan se queda sin nada. ¿Cómo está Juan? Está insolvente. Entonces, pero resulta que le dieron, para pagar estos 5 millones, le dieron 5 años. Y solo ha pagado de cuotas 2 años. No han llegado los 5 años. ¿Qué significa eso? Que no se ha hecho exigible la obligación. ¿Por qué no se ha hecho exigible la obligación? No se ha hecho exigible la obligación porque, permítanme que se me está acabando la batería. La batería. Gracias, chicos. No se ha hecho exigible la obligación. ¿Y por qué no se ha hecho exigible la obligación? Porque no han llegado los 5 años, solo tiene 2 años de estar pagando las cuotas del préstamo de 5 millones. Le dice el banco, venga para acá, don José, fíjese que tiene que pagarnos. ¿Por qué? Si ustedes me dieron 5 años, sí, don José, pero hemos tenido noticias
Aquí están las plenas pruebas que usted está insolvente. No, pero yo no estoy en quiebra. Se los bienes los pasé a nombre de mi mujer, sí, pero usted tiene separación de bienes. Usted no tiene, ¿quién se está metiendo a mi computadora? Por favor. Usted no tiene, le dijo, usted no tiene dinero. Usted tiene separación de bienes con su esposa y usted pasó todos sus bienes a empresas. Para nosotros usted se volvió insolvente. Mire, solo ha pagado de los 5 millones, lo único que ha pagado son 500,000 lempiras. Por favor, páguenos los 4.5 millones. ¿Lo puede hacer el banco? Sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la ley lo permite. Artículo 1391. Número 2. Entonces, ¿puede cambiar esa situación? Sí. Bueno, que José diga, mire, le voy a dar tal propiedad que vale 10 millones y se la puede dar en garantía. Ahí continúa con su plazo de 5 años. Número 2, esto es para los que van a asesorar instituciones financieras. Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que hubiese estado comprometido. Miren, antes de continuar, les quiero decir qué se entiende por insolvencia. La insolvencia es la imposibilidad absoluta o relativa de una persona para pagar sus deudas. Vuelvo a repetir, esto es importante. La insolvencia es la imposibilidad absoluta o relativa de una persona para pagar sus deudas. ¿Qué se entiende por quiebra? Quiebra es la cesación de pagos de un comerciante. Eso es quiebra. La cesación, cuando dejan de pagar un comerciante. Quiebra se entiende la cesación de pagos de un comerciante declarada judicialmente. ¿Y qué se entiende por concurso? Esto se los tienen que explicar más ampliamente en contrato. Concurso. Dígame, mi amor. Declarada. Declarada judicialmente. Y por concurso es la cesación de pagos, pero de no un comerciante, de un no comerciante. Esos son los conceptos jurídicamente hablando. Por insolvencia es la imposibilidad absoluta o relativa de una persona para pagar sus deudas. Por quiebra se entiende la cesación de pagos de un comerciante declarada judicialmente. Y por concurso, la cesación de pagos de un no comerciante. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Quiere decir que se puede ser insolvente y no estar declarado en quiebra o concurso. O se puede estar declarado en quiebra y concurso y no ser insolvente. ¿Qué es lo más importante en todo esto? Lo importante es que el deudor llegue a tal extremo que sea presumible su falta de medios para pagar sus compromisos. Te voy a poner un ejemplo. Si yo, acreedora, ¿verdad? Veo que mi deudor está vendiendo todos sus bienes o está traspasando sus bienes a otros acreedores, es razonable que me apreste o que me aligere a demandarlo en persecución de los bienes que le quedan. Y si no fuera posible, es razonable que aproveche la quiebra o el concurso de acreedores, máxime si lo que me debe es un crédito privilegiado, o sea, bajo hipotecas. Entonces, pongan atención, para que el acreedor haga uso del derecho que le concede, el numeral 1 del artículo 1391, es preciso que realmente que sea una insolvencia, o sea, que sea una insolvencia, pero que se trate de un hecho nuevo, posterior al contrato. ¿Por qué? Porque así lo exige el artículo. Léanse el artículo cuando dice con esta frase, después de
contraída la obligación. ¿Ok? Después de que contraída la obligación. Y luego viene el segundo párrafo que dice, también perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo cuando no otorgue al acreedor la garantía que estuviese comprometido. Cuando no otorgue las garantías a que estuviese, permítanme que a que estuviese comprometido. En este caso, no basta con haber dicho con qué se va a garantizar la deuda, sino que va al banco o a la institución financiera y le dice, mire, fíjese que mi madre me declaró heredero universal, soy único hijo, ustedes conocen a mi mamá, ustedes conocían a mi madre, ustedes tienen todas las cuentas, ustedes saben que lo que ella tiene, y le promete a la institución o a la persona natural de que en cuanto le den la posesión efectiva de la herencia va a darle las garantías y no se las da. En ese caso, el acreedor puede perfectamente llamarlo y decirle, mira, te había dado tanto tiempo, pero como no me cumpliste, entonces, por favor, págame ya. Por eso se llama caducidad del plazo. Entonces, luego, el tercero dice, asimismo, perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo en dos casos. Cuando por actos propios, cuidado a esta disposición. Cuando por actos propios hubiesen disminuido aquellas garantías después de establecidas, ¿ok? Después de establecidas. Un ejemplo, cuando por culpa del deudor se desmejore la cosa hipotecada o la cosa dada en prenda. Y luego dice el mismo artículo, y cuando por caso fortuito desaparecieren, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras e igualmente seguras. Aquí van a preguntarse ustedes, pero abogada, cuando hay casos fortuitos se extingue la obligación. Entonces, por eso es importante cada vez que vamos a empezar un tema que les suplico que por favor lean el título. Estamos en la caducidad del plazo. No estamos en extinción de obligaciones. Entonces, el desaparecimiento de cosas, dice, cuando por caso fortuito desapareciere, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras igualmente seguras. El desaparecimiento de las cosas que se han dado en garantía no debe de interpretarse en un sentido absoluto, ¿verdad? Pues si la cosa queda deteriorada, entonces deben de, ¿qué es lo que se debe de estimar desaparecido? Lo que realmente no se ha perdido o no se puede recuperar. Por eso que dice la frase, que sean inmediatamente sustituidas, significa que el deudor no debe de esperar a que se le demande. Y cuando dice la frase igualmente segura, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las nuevas garantías sean equivalentes a las anteriores establecidas. Entonces, pongan atención a esto porque les voy a poner el ejemplo de la vida real. Cuando dice este artículo, cuando por actos propios. Pongan atención. Viene un joven que le vamos a poner Tomás. No nació en sábanas de seda, sino que nació en medio de oro. Hereda de su madre, viene de su abuelo, de bisabuelo. O sea que es una persona que lo que tiene es correcto. No se lo robó a nadie. Y este muchacho puso un gran negocio que era una de las discotecas más famosas de Honduras. Y resulta que la discoteca hay un cortocircuito por la alta temperatura en esos lugares y entonces se le quema todo. Era una discoteca que usted entraba y parecía que estaba en Suiza o en New York. Entonces viene y solicita, va al banco y dice, no, yo voy a solicitar un préstamo. Y le pide al banco que le preste una muy alta cantidad de dinero. Y el banco, la institución financiera, le da 5 años para pagar ese monto. Y el negocio daba mucho más de la cuota que tenía que pagar. De repente este joven se da cuenta
que hay una orden de captura en contra de él y le dicen que hay una acción en el Ministerio Público por asociación ilícita, lavado de activos y todas las cosas de las presunciones de esa ley imitada de los norteamericanos, de que la simple duda ya tú eres delincuente y te matan el nombre y te mancillan tu nombre y nunca más vuelves a quedar limpio. Se puedes hacer maravillas. Entonces este muchacho, pues abogada, hay orden de captura. ¿Y qué sucede? Que dicen que yo vendí un terreno que estaba en X lugar y resulta que ese terreno es de una de las familias más ricas de este país y resulta que quien me lo vendió a mí, pues son personas de crimen organizado. Y el muchacho, orden de captura. Vamos a indagar, pero eso no es nada. No me llamó tanto por la orden de captura, sino que debía cualquier cantidad de millones en el banco y lo llama el banco y le dice, mire, don Tomasito, usted me tiene que pagar los 25 millones que le presté hace 11 meses. Y la pregunta es, abogada, yo los tengo que pagar, pero a mí me dieron 5 años, abogada. 5 años. Como es que tengo 11 meses, y mire, yo pago todos los meses puntual mi crédito. ¿Qué es esto? Ahí viene, caducidad de plazo. ¿En qué se basó la institución financiera? Cuando por actos propios hubieran disminuido aquellas garantías después de establecidas. ¿Disminuyeron las garantías? No, las garantías no disminuyeron, pero la institución perdió la confianza. ¿Por qué? Porque la Comisión de Banca y Seguro mandó una alerta a todas las instituciones financieras y le congelaron todos los bienes en las instituciones financieras. Y se quedó, no podía sacar absolutamente nada. Delincuente con acortar y encima de eso, a punto de perder una propiedad que valía 3 veces lo que le habían dado de préstamo. Me dice, ¿y yo de dónde voy a pagar? Tengo que pagar. A mí me llama para la parte civil, tengo que pagar. Sí, hijito, tienes que pagar. ¿Por qué? Se te caducó el plazo. ¿Por qué? Pero va a esperar la institución financiera que haya una sentencia. Dice aquí, aquella persona que haya sido sentenciada por haber incurrido en actos ilícitos. ¿Lo dice? No lo dice. Cuando por actos propios hubiesen disminuido aquellas garantías después, cuidado con ese antes y después en el examen, después de establecidas. Ajá. Y entonces, al Ministerio Público, a demostrar que ese terreno no era de él, al Instituto del Notariado, quien hizo la escritura, una persona que había muerto no sé hace cuánta cantidad de años, le robaron su identidad, por eso la identidad se cuida mucho, le robaron la identidad, le robaron sus datos. ¿Por qué? Porque él alquilaba un local a gente que andaba metido en asuntos de eso y ahora usted ya no sabe realmente quién anda en criminalidad y quién no lo sabe. Entonces, ¿qué pasó? Se le demostró al muchacho, se suspendió a la institución, se suspendió la orden de captura, pero todavía sus cuentas siguen congeladas. Bendito sea Dios, puede entrar y salir del país, pero quedó marcado como un delincuente y se va a morir como un delincuente. Tiene que esperar 5, 6, 7 años. Se demostró, la acción no la ejerció el Ministerio Público, pero sus antecedentes criminales, vayan a ver lo que dice, asociación ilícita. Le robaron sus documentos. ¿Hay caducidad de plazo? Sí, hay caducidad de plazo. ¿Disminuyó su patrimonio? No, pero el hecho de que la Comisión de Banca y Seguro tire una alerta y le congelen todas sus cuentas, esa es plena prueba que está metida en ilícitos. ¿Lo es o no lo es? ¿Y qué dice la ley de lavado de activos? La simple presunción, duda. Ya sos delincuente. Los quiero. Mañana los sigo formando, mis muchachitos lindos. Gracias.